familia de Nestlé, porque de pronto usted trabaja en esa empresa. Y uno dice, sí, es que en Nestlé somos una familia. Pero en el fondo, pues, precisamente no somos una familia, somos un equipo de trabajo. Establecemos ciertas relaciones con ciertos objetivos y compartimos ciertas experiencias y eso nos hace sentir como una familia. Pero esencialmente no somos una familia. En cambio aquí, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que nosotros ahora sí somos ¿qué? Una familia ¿en qué? En Cristo Jesús. Porque somos hijos de ¿qué? Del Padre. Somos hermanos del Hijo. Y somos familia los unos con los otros. ¿Por qué? Por una sola sangre, por un solo nombre, una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre, un solo Dios, un solo Espíritu. Entonces, y aquí no es simplemente un eslogan, somos la familia, no, somos familia de Dios. Y dice que toda esta verdad se apoya en otro hecho maravilloso, y es la realidad que por medio de la obra de Jesús en la cruz, su resurrección, cuidado, uno lucha mucho, yo no sé si a usted le pasa, yo luché mucho con el pasado. Hay cosas del pasado que uno quisiera sacar del pasado de uno, pero lamentablemente el pasado es como una sombra. El pasado donde usted está, ahí está su pasado. Y donde usted va, ahí va su pasado. Y si usted decide esconderse en algún lugar, ahí va con usted y se esconde su pasado. Y a veces librarse del pasado no es fácil. ¿Por qué? Porque pues hay pasados que son incómodos, dañinos, nocivos, frustrantes. Hay pasados que nos condenan, que nos esclavizan, que nos atan, que nos dañan. Cada vez que viene ese pasado, ¿cómo salir de eso? Pero aquí nos dice en Efesios 2:10 que Cristo lo hizo. Cristo nos libera del poder, de la fuerza y de las cadenas del pasado. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Dice que creados en Cristo Jesús para qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros ¿qué? Anduviésemos en ellas. ¿Somos qué? Hechura suya. Yo me acuerdo de una canción de hace muchos años que pues uno la oye y para mí no tenía sentido en ese momento. No es que tampoco tenga mucho sentido ahora, pero obviamente tiene sentido cuando yo lo aplico a esta realidad. Una canción de Diego Verdaguer que decía, si a usted le dieran una nueva oportunidad, ¿qué decía la canción? ¿Usted qué haría? Decía la canción, ¿usted qué haría? Si le dieran una nueva oportunidad, ¿qué? ¿Usted qué haría? Y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho Dios con nosotros? Le está dando ¿qué? Una nueva oportunidad. Tú con Dios empiezas ¿qué? De cero. Ahorita le estaba contando a Jaime que es un excelente profesor. De hecho es mi amigo. Él es mi amigo ahora. Lo saludamos y no baja de abrazo, pues el saludo. Pero cuando recién lo conocí, pues yo venía de hacer una especialización en décimo y estaba allá había llegado a hacer la maestría. En décimo, era mi tercer décimo y él sabía que yo era repitente, entonces con él yo entendí lo que nunca pude entender en química. A mí me hablaban de química y era como que estaban hablando en coreano. Yo no entendía nada. Pero cuando llego con este nuevo docente y él desde que empezó a explicar, me decía, ¿cómo así? Yo porque no entendía, o sea, era una claridad impresionante. Entonces, él nos sacaba todo el tiempo el tablero, él explicaba a todos, a cada uno nos sacaba el tablero. Y uno salía y hacía las cosas bien, y yo salía rapidito y yo fue feliz, increíble, lo que yo no entendía lo hacía rápido. Entonces cada vez que yo me sentaba y le decía a todo el salón, este es bueno, que pensar que sea repitente. Siempre me mostraba que el pasado. Y así es la vida. Así es la vida. Yo sé que él no lo hacía de mala fe. Y a veces uno lo hace por hábito. O lo hace porque es costumbre. O tal vez así lo formaron a él. Porque usted sabe que la academia anteriormente era una academia muy restrictiva, muy coercitiva y muy fuerte. Pero el pasado siempre lo está persiguiendo. ¿Y qué es lo que me está diciendo aquí Cristo? Pues, ¿qué le quiero decir, amiguito? Que su pasado en este momento ya no tiene poder sobre usted. Aquí está, de hecho, en en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. O sea, su pasado, ahí sí ya como dijo, si volvemos atrás a las canciones, como dijo don José José, ya lo pasado
Bueno, y también les voy a decir aquí, ¿no? Lo que pasó, pasó. Ya pasó. Ya se fue. Pero a veces, ¿qué? Vuelvo y les digo, cuando el pasado no se ha ido del corazón de uno, donde usted va, pero cuando usted finalmente corta las amarras, lo deja ir, donde usted vaya, su pasado siempre lo va a ver desde lejos. Así usted vuelva al mismo barrio, así usted vuelva al mismo lugar, así usted vuelva a la misma casa, usted puede estar ahí, pero su pasado ya no lo domina, ya no lo encadena. Usted lo sigue viendo ya que lo remoto, porque usted vive en Cristo Jesús. Dice finalmente entonces Pablo, aquí en Efesios, en la introducción, de que fuimos transformados o hechos de nuevo. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos ser hechos de nuevo? Ya cuando conocí a Cristo tenía 18 años. Ya no me cocinaba con poquita agua. ¿Y cómo así que fui hecho de nuevo? Entonces Pablo nos recuerda y nos dice, ¿saben cuál es el problema, pueblo de Dios? Ustedes desconocen el poder de Dios que ustedes tienen. Y por eso nos lleva a Efesios 1, 19, 20 y nos dice, Efesios 1, 19, 20 dice, ¿y cuál la super eminente grandeza de su poder? Puros superlativos. Como hablan hoy los muchachos, ¿no? Un super regaplé. Aquí que está diciendo Pablo, super, mire, está hablando, super eminente y grandeza, o sea, superlativos. Sumándole una cosa a la otra, a la otra. O sea, es un poder que uno no tiene cómo describirlo. Y él pone un ejemplo. ¿Cómo actúa ese poder? Dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Es por la fe que actúa ese poder. Según la operación del poder de su fuerza, miren el ejemplo del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Y qué hizo? Resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra. Entonces, si usted quiere tener una idea de la supereminente grandeza del poder de Dios, recuerde la resurrección. Porque Cristo está vivo. Y si es verdad que Cristo está vivo, pues está aquí en este lugar. Y usted puede hablar diariamente con Él. Ayer le contaba un poco que hay una canción que me gusta mucho de Dani Berrío que dice, yo sé que mi Cristo vive. Y en uno de los puentes de la canción él dice, yo sé que cuando la canción dice, yo sé que mi Cristo vive, él dice, esta mañana yo hablé con Él. Hablando de que tuvo su tiempo de devocional. Y puede ser en la tarde, puede ser a cualquier hora que ustedes pongan a hablar con Cristo. Porque Cristo está vivo. Es que nuestro Dios no es un Dios, no es una pintura, no es una escultura, no es una imagen que los hombres inventaron y que decidieron atribuirle situaciones, hechos o darle atributos. No, esos son los dioses de los seres humanos. Esas son las cuestiones que cada ser humano se inventó en su cabeza. Nuestro Dios no tiene nada que ver con eso. Nuestro Dios es un Dios súper eminentemente grande y poderoso. Así como decía el teólogo Karma, lo que nosotros conocemos de Dios es como la tangente. Es un punto donde el círculo se conecta con la línea. Es solo un punto lo que nosotros conocemos de la grandeza de nuestro Dios. Nosotros no tenemos ni idea de la inmensidad de la grandeza de nuestro Dios. Pero ese Dios no solo es tu Dios. ¿Qué le está diciendo Pablo? Es tu papá. Es tu padre. Y por eso entonces, todo este preámbulo, para que vayamos al capítulo 4, lo recordé porque para que entendamos que lo que vamos a ver ahora no se aplica, usted no lo pudiera compartir a cualquier persona que no tenga una experiencia personal con Dios. Porque puede que lo entienda intelectualmente, pero no va a tener el poder para aplicarlo. No va a tener la capacidad, la ayuda, la asistencia para poder ponerlo en práctica. No lo va a tener porque no conoce a Dios, porque Dios no es Señor de su vida y porque el Espíritu Santo no ha hecho de su vida el templo de Dios. Ahora, nosotros podemos tener a Dios, tener la presencia de Dios en nuestra vida, tener a Cristo morando en nosotros, pero a veces nos resistimos a su dirección y tal vez no vivimos de acuerdo a esa dirección. Pero inmediatamente nosotros, como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Restablecemos nuestra relación con Él.
Amén. Entonces, ahora sí vamos al capítulo 4, versículo 1. Y vamos a ver que, miren, estos problemas de convivencia en la vida familiar se dan también en la vida de la iglesia, se dan en la vida de la empresa, se dan en la vida de los vecinos. Los que vieron el Chavo saben todos los problemas que habían a veces dentro de la ¿qué? ¿Cómo se llamaba? Dentro de la vecindad. Son reales, ¿no? Entonces, los conflictos en la vida y en la convivencia siempre van a estar. O sea, si usted está pensando como algunos, no, es que yo me quiero ir a un lugar donde, yo no quiero tener, pues sí, váyase a vivir solo. Y usted se verá hablando solo y peleando solo. ¿A usted no le pasa que usted habla solo y pelea? Usted le está haciendo algo, usted está enojado con algo. Una cosa que me dijo, usted me asusta porque usted habla sola, cuando ella está haciendo algo, pero no solo le pasa a mí, también me pasa. A todos nos pasa. ¿Por qué? Porque lo que estamos pensando necesitamos exteriorizar. Necesitamos exteriorizarlo. Entonces vamos a ver, ahí en el capítulo 1, 2, que hay 5 virtudes que nos llama Pablo a que desarrollemos, a que apliquemos y que entendamos que Dios las tiene a disposición de nosotros para que las podamos aplicar. 4, 1, 2 y 3. Entonces, la primera virtud, la humildad. Y mire cómo peca uno a veces de soberbio, ¿no? No, mira, yo gracias a Dios soy muy humilde. ¿Usted no ha oído eso? Yo, gracias a Dios yo soy muy humilde. Y mire cómo ahí ahorcamos la humildad. Esa humildad, la verdad que es un atributo y es una virtud muy esquiva. Pero Dios la concede. Usted muchas veces con la ayuda de Dios, usted se va a ver actuando y procediendo con humildad y usted mismo se va a asombrar. Dice que la humildad es pensar o juzgar con docilidad. ¿Sabe qué significaba la humildad para los griegos? Era repugnante, era una ofensa. Los griegos no veían la humildad como una virtud, ellos lo veían como una debilidad. Para ellos la virtud era la venganza era una virtud para nosotros. En cambio, la humildad para nosotros sí es una virtud. Y aquí es donde Cristo viene a cambiar completamente nuestra manera de pensar. Nuestra tendencia y nuestra proclividad. Miren, no nos engañemos, ¿por qué nos gustan tanto las películas de acción? ¿Y qué es lo que más amamos en una película de acción? La venganza. Cuando el malo que siempre tiene una cara de malo, por fin lo vemos haciendo cara de chico. En el fondo tenemos esa necesidad, ese deseo. Pero ¿qué nos llama? Dice que al contrario, la invitación que nos hace el Señor es en la vida y en la convivencia familiar, relacional, en todas nuestras convivencias, tratar de desarrollar humildad. En Mateo 11:29, Mateo 11:29, ¿qué nos dice el Señor Jesús? Manso y humilde, fenómeno. Y mire, usted puede encontrarse todas las ilustraciones más hermosas sobre la humildad, y todas son válidas. Pero así te encuentres todas las ilustraciones, todas las historias y todos los ejemplos más hermosos sobre la humildad, ninguno va a superar a Jesús. Porque nos dice Filipenses 2, ¿él era qué? Dios. ¿Y se hizo qué? Hombre. Maravilloso realmente el proceder de nuestro Señor. Y estando en la condición de hombre, en Juan 13, ¿qué hizo? Se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ciñó una toalla y le lavó los pies. Eso no lo supera nadie. Eso no lo supera nadie. Porque él era ¿qué? Dios hecho. Entonces, ¿cuál es la invitación?
siempre mira a Jesús. No te pongas a mirar a un lado, no te pongas a mirar al frente ni te pongas a mirar alrededor. Cuando tengas que proceder con humildad, no pierdas el tiempo. Al único que tú tienes que mirar es a Jesús. Al que tienes que mirar es a Jesús. Que es quien te concede la fuerza, la suficiencia y te provee el poder para poder verdaderamente actuar con humildad. En Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está ¿qué? La salud. Lamentablemente sí. Es más, varios proverbios dicen: antes del quebrantamiento, ¿qué sucede? Uno se pone altivo. La altivez es una fuente de quebrantamiento innecesario. Pero la humildad, caso contrario, trae resultados sobrenaturales. En Proverbios 16:18, ahí lo que estamos diciendo: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. En el 21:4 nos recuerda el sabio Salomón: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son ¿qué? Pecado. Entonces, mire, es humano, no nos vamos a engañar a decir que usted no va a sentir altivez, que usted no va a sentir soberbia, pero lo que sí tenemos es un camino para seguir. Un camino para bajarnos de, cuando ya nos montamos en esa película y no sabemos por qué, es como cuando dispara un cohete. Cuando a las personas las mandan en un cohete, las personas no pueden bajar. Los astronautas van ahí amarrados, van ahí encerrados. O sea, ¿cómo es que le llaman? Para eso, el plan, el proyecto, el viaje, ¿funciona? Amén. Si no funciona, ellos van a ir a decirle: cuando ya arrancó ese cohete, ¿en qué momento de ellos tienen que parar? Porque la velocidad los tira contra. Dice que los entierra contra prácticamente los asientos donde ellos van. La velocidad que ¿a qué hora se va? En cambio, nosotros, cuando ya nos montamos en el cohete de la soberbia, sí tenemos una salida. Primera de Juan, 1:9. ¿Cuál? Confiese inmediatamente. Dígale: Señor, me monté donde no era, me monté en la película que no era, así no era, Espíritu Santo. Y Dios nos va y nos da la mano y nos ayuda a pesar de esa situación. Dicen que así como todo pecado tiene raíces de orgullo, toda virtud tiene su origen en la humildad. Así como el orgullo está detrás de toda pelea que tengamos con las personas y con el Señor, también la humildad está detrás de toda relación humana armónica. Todo éxito espiritual y cada instante de comunión gozosa con el Señor. ¿Cómo empieza la humildad? Primero, con un concepto correcto de mí mismo. Primero de Timoteo 1:15, ¿qué no quiere ver? Tenga el concepto correcto acerca de usted. Primero de Timoteo 1:15, que dice: Pablo tenía algo muy claro, ¿no? A pesar de todo lo que Dios nos dotó. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para tratar a los pecadores, de los cuales yo soy el Cristo. Amén. Pero que sin querer, yo entiendo los esfuerzos del humanismo y entiendo los esfuerzos, obviamente, de todas estas ciencias que estudian el comportamiento humano. Y todo el tiempo lo que están es tratando de endiosarlo. Usted es tal cosa, usted es tal cosa, usted es tal cosa, usted es tal cosa. Pero lo básico, lo que tenemos que entender para empezar realmente a ser transformados es que nosotros somos seres del camino. Y eso nos lleva muchas veces a comprender al otro más fácilmente. Mire, uno se indigna cuando alguien le hace algo, si uno le da rabia, y uno pelea, y uno patalea. Y cuando Dios no va dándolo calmarse, usted se empieza a mirar en esa persona. Usted empieza muchas veces a decir: bueno, yo he hecho lo mismo. A otros he hecho lo mismo que me hizo a mí. ¿Cuántas veces me he reaccionado así? Y empiezo uno poco a poco a darse cuenta. Uno es más parecido a esa persona de lo que uno. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero para empezar uno
a construir una vida de humildad, es ser consciente que somos seres humanos. Segundo, involucra ser consciente de quién es Cristo. Lucas 5:8, ¿quién es Cristo? Que tengamos en cuenta que si yo soy un ser débil por naturaleza, tengo que saber quién realmente es mi fuerza, en dónde está mi fuerza, cuál es mi verdadera fuerza. Lucas 5:8 te dice. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amén. Apártate de mí, Señor, que yo caso contrario soy. Y esto sucedió cuando, ¿se acuerdan? Cuando la pesca milagrosa. Un hombre, un lobo de mar, si así se le puede decir a Pedro, pues no era de mar, era del lago, que era un lago, pero un hombre ya lobo en la pesca, toda la noche pescando. Y usted sabe que la gente ya sabe, conoce sus tiempos, conoce los momentos, y no pescó nada. Y cuando llega y termina Jesús, usted no le dice: ven, para adentro y tira las redes. Pero ahí uno ve un acto muy hermoso de Pedro, porque Pedro, ¿qué pudo haberle hecho finalmente? Señor, le diga así, no, nosotros ya estuvimos toda la noche ahí, no hay nada, Señor, ¿para qué lo vamos a desgastar? Señor, tranquilo, no pasa nada, que ya no se pescó, nosotros sabemos que a veces se pesca, a veces no se pesca, y a veces pues las cosas se dan, y a veces no se dan. Pero pudo haberle dicho todo eso, que es lo que uno a veces hace con Dios. Dios lo está poniendo en el corazón a hacer algo y uno dice, así. Bueno, uno decía algo cuando estaba con la red, uno decía algo interesante a alguien, ¿no? Alguien nos decía: no, es que tuvo la oportunidad de comprar una casa, pero bueno, no se dio. Y pues, bueno, lo que es pobre y lo que no, pero no, mentiras. Muchas veces Dios le está hablando lo que de uno y uno no lo quiere recibir. Y tiene sentido. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Pedro pudo haberle dicho que, no, Señor, mire, lo que es para uno es para. Ya no se pescó, ya no pasó nada. Lo que hizo Pedro: cogió la barquita, botó la compañía, se fue a donde yo había encontrado nada, y bueno, y tu padre echó la red. ¿Y qué pasó? Sorpresa. Así empieza el camino de la humildad. Tú puedes decir: humilde yo. Yo soy de los que yo me puedo revolcar en la soberbia. Yo soy como una babosa cuando le echan sal. A mí nadie me va a cambiar. Acércate a Jesús y te va a sorprender. Acércate a Jesús. ¿Quién era Pedro y quién era Pablo? Vean Hechos. Hechos del 22 al 26, donde él narra quién era. Los perseguía a los cristianos y los obligaba a confesar. ¿Y tenía autorización para qué? Para matar. Pablo era qué? Un perseguidor de la iglesia, envenenado, que dice que ¿qué? Él había creído que su función era ¿qué? Acabar con el cristiano. ¿Y quién le cambió esa mente? Se encontró con Jesús y Jesús le dio una vuelta de 180 grados a toda su vida, no solamente a esa edad, y de ser un perseguidor se convirtió en un defensor hasta de la iglesia. Y como tercer punto, para ir desarrollando obviamente la humildad, pero básico. Si ya vimos que implica saber quién soy yo y implica saber quién es Cristo, ¿qué sería lo final y el elemental? ¿Qué? Saber quién es el otro. Pero si se parece a ti, ya vamos al primer punto. ¿Quién podría ser después de ti y después de Jesús? Saber quién es quién. ¿Conocer a quién? A Dios. Saber realmente todas las posibilidades, pero no está mal el apunte que nos hizo Pili, correcto. Conocer a las personas que están a mi lado, pero por eso hacemos el primer punto. Conócete a ti y empezarás por conocer a los que están frente a ti. Y entonces implica que seamos conscientes de quién es Dios. Por eso, Job 42:6, ¿se acuerdan que decía Job cuando se encontró finalmente con Dios verdaderamente? Dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento
uno no conoce a Dios como Job, porque eso le pasó a Job. Y a mí me ha pasado muchas veces. Uno cree que no hace milagros porque no tiene tiempo. Pero cuando uno se encuentra realmente, cuando uno conoce a Dios, uno lo que hace es bajar la cabeza y decir: Chovido, solo por tu misericordia me tienes vivo y yo pensando más de mí de lo que no soy. Entonces, 3 puntos muy importantes para que entendamos realmente acerca del principio de la humildad y de la virtud. Mire, una aplicación muy básica: ponerse en el zapato del otro. Porque es que es tan fácil uno señalar, criticar, cuando uno no está en los zapatos del otro. Por ejemplo, cuando juega la selección Colombia, ¿cuántos técnicos hay en la selección Colombia? 50 millones de técnicos hay dentro de la selección. Y todos son mejores que el que está ahorita. Y si gana, es porque ellos acertaron. Y si pierde, es porque el técnico no hizo lo que yo dije. Eso es muy fácil. Cuando usted no es el que quiere, el piano en sí. Eso es como cuando usted ha participado de un trasteo. Y usted es el que está cargando y el otro es el que le. No provoca tirarle ese armario a la lavadora al personaje que solamente habla y exige y demanda, y el otro ahí cargándola, ¿sí? Eso es muy fácil, pero cuando usted ya se mete, usted tiene el piano encima. Por eso dice Hebreos 2, si alguien nos colabora del 14 al 18 para terminar este punto. Hebreos 2, del 14 al 18. Así que, por cuanto Dios participa de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Al 18. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser de todos semejantes a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel al sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso, mire, si usted entiende ese texto, nunca vuelva a tener vergüenza de acercarse a Jesús a pesar de su falta, de su hierro o de su pecado. ¿Para qué se hizo semejante a nosotros? Para entendernos. Él vivió lo que usted vive frente a la tentación. No cayó, pero lo vivió. Y él sabe lo que cuesta esta lucha. Por eso por allá adelante en el 5:7 dice que llorando, con ruegos, pidiéndole al Padre, que no fuera a tropezar. Finalmente, que dijo: Padre, no como yo, sino como tú dices. Pero él sintió la lucha de la tentación. Por eso, ¿quién es el único que es suficiente y poderoso para darte la mano, la ayuda y el auxilio de la tentación? Jesús. ¿Y quién te entiende? Porque es que, mire, cuando alguien tropieza, siempre. Y claro, hay gente que no ha tropezado tal vez en la misma situación. Entonces, como yo nunca, sí, ya aparecen los jueces perfectos. Pero ¿qué me está diciendo la Biblia? Que Jesucristo sí te entiende. Jesucristo sí te entiende. Por eso, miren, en Juan 8:7, ¿se acuerdan qué pasó con la mujer adúltera? ¿Qué quería la culpa? Piedra. Querían darle piedra. ¿Y qué le dijo Jesús? Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado. ¿Y qué pasó? Desde los más ancianos hasta los más jóvenes empezaron a practicar. ¿Y quién mandó piedra alguna? Bendito sea Dios. Nos ayuda a ser humildes. Porque a veces, mire, yo lo digo por experiencia propia. Nosotros somos, con los que somos más duros, no le dan problemas. Y un día Dios me habló en el buen sentido de la palabra, o sea,
el Espíritu Santo me iluminó en ese momento. Me acuerdo que mi niño siempre y mi hija, pero ellos me cobraban el peaje, pues iban a la reunión y me cobraban el peaje, eran 2.000 pesitos y ellos iban para California, entre todos ellos hacían la vaquis y compraban el pan y la gasolina. Y un día, obviamente, habían llegado unos niños y unos padres me pusieron unas quejas de los niños y obvio, yo les hablé, no, pues tener tolerancia, tener paciencia, pues son niños. Pero cuando en ese momento se fue mi hijo, yo me quedé mirándolo, tremendo, ¿no? Como es el Espíritu Santo. Me dijo, y tu niño no tiene la misma oportunidad de ser tratado con la misma condescendencia que tratas a los niños de los demás. Me desarmó completamente. Y a partir de ahí mis hijos saben que cambié completamente. Porque yo a ellos les demandaba de una manera. Mientras que, ¿cómo le va a hacer uno grosero aprendido por el hijo ajeno? Pero prácticamente, ¿qué me decía Dios? ¿Por qué puedo ser condescendiente con el ajeno? Por respeto, porque no le tengo respeto a mis hijos. Porque son mis hijos. Porque yo los alimento y porque les doy la comida y porque les doy el vestido, entonces no merecen respeto. Entonces, por ahí tenemos que empezar. Cónyuge. Uno es muy cuidadoso con las personas ajenas, pero no con el cónyuge. De malas. De malas. Con el cónyuge. ¿Por qué? Porque es un cónyuge. Cuando viéramos ser que cuidadosos. ¿Qué dice Pedro? ¿Cómo vas a sufrir a mí? ¿Qué nos está diciendo? O sea, seamos cuidadosos. Pero no pues. Y se sacan los dientes, y se sacan los no, y se pegan los dientes entre y entonces yo me pongo a ver, y veo momentos donde yo a veces le digo a mi esposa porque lo vivimos, porque nos vamos, entonces estamos en la misma casa, en un apartamento de 60 metros cuadrados, donde uno tiene que volver a verse, pase por donde pasa, y pasa uno, y pasa uno, y pasa uno, y pasa uno. ¿Y sabe qué pienso yo cada vez que pasa eso? Yo, qué ridículo, Señor. Me siento tan ridículo, Señor. Yo amo a esa mano. ¿Qué era tanto así? Yo sé que ella tiene un afecto por mí. ¿Por qué actuamos así? Esa es la naturaleza humana. Por eso lo que les decía al principio es que entendamos que somos seres humanos. Y Dios me ha tenido que llevar de lección en lección, enseñándome a amar a mi esposo. Miren, tengo una falencia, bueno, y miren, increíble. Aquí con nosotros comparte mi hermano, que tiene una virtud maravillosa y es que es extremadamente detallista. Pero yo parezco que fuera un recogido de la casa. Porque yo no tengo detalles de nada, yo soy pésimo para los detalles. Y mi esposa es re detallista. Y eso ha sido para mí una lucha. Pero ¿sabe qué? Finalmente me entregué y dije, yo no peleo más con eso. Me empecé a dar cuenta que es algo que puede salir con naturalidad. Es simplemente tener voluntad y disponerse y ser detallista. Y son muchas las maneras como uno puede ser detallista. Muchísimas. Sino que uno piensa que si no tiene para darle la flor es flor, no, eso no es detalle. Si uno no le da, entonces no, yo para apoyar detalle no tengo como que mentiras. Hay muchas maneras, hay muchas formas. Y hay muchos detalles. Yo sé que lamentablemente siempre están las comparaciones. Entonces usted de pronto aquí, usted se desgasta dándole una salidita acá para llegar a la otra chica y le cuenta a su esposa que acaba de llegar de Cancún y uno llevando la panza a comer bofe allá y a pasar la que huevo con Coca-Cola y uno dice, no, qué chévere, tuve el detalle y la otra chica llega, no, pues aquí que nada más aburrida, es que allá en México, allá en Cancún estoy para las playas bueno, ni Acapulco porque lamentablemente hay que orar por ese pueblo, sí. Pero bueno, y estuvimos en el Mediterráneo, y estuvimos en un, ¿cómo es que llaman ahora eso que salen en el barco? En un crucero, y nosotros diciendo, nosotros en el lago Caribe, pero bueno. Esas comparaciones, esas son cosas, pero ahí donde entra lo que veíamos hace 8 días. Uno tiene que aprender a contentarse según lo que uno tiene. Uno no puede vivir montado en la película. Hay gente que vive sufriendo porque no fue la reina de Inglaterra. Y se muere sufriendo porque no fueron los reyes de Inglaterra. Vamos a pasar entonces, cerrando este punto, a nuestra segunda virtud, mansedumbre. Mansedumbre. Pablo nos llama a ser que mansos.
pero no mensos, mansos, que es un espíritu afable y controlable. De hecho, en términos, ¿sabe a qué se aplica? Pero, discúlpeme, pues no siendo cuidadosos con el ejemplo, porque el ejemplo es la realidad, es la fuente de la palabra, pero se aplica al ser humano. Mire que cuando a las fieras salvajes finalmente se domesticaban, quedaban en una posición de ¿qué? De mansedumbre. Pero mire, seguían siendo ¿qué? Fieras, seguían teniendo toda su potencia, pero estaban ¿qué? Domesticados las manos. Un caballo, mire, discúlpeme el ejemplo, un caballo. Un caballo se monta, lo utiliza, te ayuda, te arrea, pero vaya a compare su fuerza con la de un caballo. Es una cosa abismal. Pues, por ejemplo, ¿cómo mide la potencia de un motor? Caballos de fuerza. Pero, manso, esa potencia se vuelve útil, constructiva, edificante, de servicio. Esa es la mansedumbre. Y es así como, entonces, dice en Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Increíble ese ejemplo. Porque uno siempre no va a pero dice, ¿sabe quién realmente tiene más mérito? El que sabiendo que alguien hizo algo enojoso, va a dar hermoso. Porque es que quedarse uno, ¿no? Cuando uno estalla, ¿sabe qué se dice uno? No, es que eso era para estallar. ¿Será que necesariamente había que estallar? ¿O tengo otra decisión? No estallo. Pero uno se dice a sí mismo, ¿no? Es que yo no podía dejar de enojarme. Es verdad que yo no podía dejar de enojarme. ¿Será que no puede? ¿O uno se justifica porque uno encuentra aparentemente que esa causa merecía enojo? Pero no es uno no cuidado, no es de gracia. Por eso la mansedumbre aplica ahí cuando dice en Efesios 4, dice, airaos. Se refiere a eso. Usted puede tener la acusa, mira qué pasó, le contaba yo a mi hijo, estaba siguiendo mis caminos, pero bueno, Dios lo estaba repitiendo, no veo. Y me llamó una persona a decirme que no había llevado algo, me mandó un mensaje. Yo estaba en mi casa padeciendo una enfermedad, y la verdad le digo, me dio tanto más rabia en ese momento, y yo, el celular que yo tenía en la mano estaba frente a la ventana que da al parque, y dieron ganas de botar, de la rabia que me dio en ese momento. Pero estaba solo, más bien me senté en la mesa, me calmé, me puse a pensar, y me di cuenta que yo era peor que mi hijo. Y ya cuando al otro día, ya llega mi hijo que sale en la reunión, y nos ponemos a hablar y me siento, le cuento toda la anécdota completa. Gracias a Dios me estaba viendo. Y dándome cuenta que en ese momento, claro, dije, ¿cómo así irresponsable? Pero a la final, ¿cuántas veces yo no he sido así irresponsable? Hasta peor. Y entendí que podía tener todo el argumento para caer en sí, y lo que hice fue darle la instrucción. Y efectivamente, a la semana me pregunté, ¿cumpliste lo que sí? Entonces, no es necesariamente que uno, porque uno dice, no es que no había Dios. No, sí hay. Y eso es lo que dice la mansedumbre. Poder, fuerza bajo control. Tal carácter ningún hombre puede conseguirlo por sí solo. No es que ejerza un perfecto dominio sobre sí, sino que está perfectamente dominado por Dios. Nuestra oración ha de ser que Dios nos haga dueños de sí mismo. Solo así podremos ser siervos de los demás. Miren, de hecho lo dice Gálatas, ¿no? Gálatas 5:13 dice que nosotros ahora somos libres en Cristo. Pero Él nos dice, pero utilicen esa libertad para alimentar su carne, sino que tome la decisión de hacerse siervo y sirvan a los demás. Y entonces, por ejemplo, ¿qué vayamos a Gálatas? Sí. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino
la palabra servir ahí es doulos, esclavo, sino decidan hacerse esclavo por amor de su prójimo. Miren lo que sigue diciendo, porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo. Y dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis. Esa es otra opción, pero entonces mismo viene, versículo 16, ahí está la invitación. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra quién? Contra el Espíritu Santo. Y el del Espíritu es contra quién? Contra la carne. Y estos se ocurren entre sí para que no hagamos lo que queramos. Pero si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos sometidos a que tenemos que estar mirando la ley para ver si esto es bueno o si es feo, sino que somos guiados por el Espíritu. Entonces, en eso consiste la Marcelo. Ser guiados por Dios. Podemos tener derecho a enojarnos, explotar, pero podemos decidir actuar con claridad, sin exasperarnos, sin maltratar, y servirnos a pesar de las diferencias, de las desavenencias. Si uno puede que, mire, de hecho, a veces cuando de pronto está la oportunidad, hay café, hay té, hay chocolate, hay jugo, la mesa está servida, ¿qué le dicen a usted? ¿Qué le gusta? ¿No le dicen a usted? ¿Qué le gusta? Porque no es el ejército, el ejército, pues todo lo mismo, ¿no? ¿Y usted qué dice? No, a mí me gusta el jugo, no, a mí me gusta el chocolate, no, a mí me gusta. ¿Qué pone presente eso? Las diferencias. Es que todos somos diferentes. Es algo muy básico, todos somos diferentes. Entonces nosotros no podemos pretender que a los demás les guste lo que a mí me gusta. Y a veces nos enojamos. Ay, es que más complicado, no le gusta la fritaca. No es que mejor, porque el plato de ella me la... Pues si no le gusta, es de ella. ¿Sí me entienden? Ay, es que no le gusta el mondongo. Yo cuando era niño, mira, me gustaba el mondongo, yo apenas olía eso. ¿Qué es? Eso me huele a ¿cómo puede ser bueno? Y ahora que le pongan a uno mondongo, ¿cómo puede ser bueno que eso que huele así no lo deje en el hilo? Cambia. Por eso decía entonces Juan 13. Juan 13, 12 al 17 dice, así que después que les hubo lavado los pies, hablando de Jesús, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos. Eso es lo que se dice. Aprender a qué? A servirnos los unos. Esa conversación que ayer que estábamos en un grupo de oración, estábamos recordando una historia particular que se contaba yo en ese punto, y de hecho que lo tomé ayer. Una niña que su madre era cabeza de familia, y su niña era muy demandante. Y su mamá, pues obviamente la niña era muy responsable, muy juiciosa, pero muy demandante. Entonces la mamá trataba de responder a la ropita que ella quería, a los zapatos que quería, a las zapatillas que quería, a las cositas que a ella le gustaban. Ella trataba de siempre le pagaba su estudio. Y dice que un día por alguna situación la niña, buscando algo que no encontraba, fue a dar el cuarto de la mamá, fue a dar al closet de la mamá y fue a dar por la ropa de la mamá. Y entonces descubrió toda su ropita íntima, llena de regueros, llena de cosidos, completamente antigua. Y cuando empezó a mirar el closet, porque ella la criticaba, ¿no? Que no va a pasar una foto, siempre pone la misma ropa. Se dio cuenta que era que no tenía más. Y dice que esa niña, al descubrir el precio que pagaba su mamá, terminó derrumbada,
llorando en esa habitación y entendiendo realmente su mala actitud, su mala disposición y innecesariamente demandar porque había sido consumido. Así, muchas veces el desagradecido, el grosero, el patán, el antiguo, gracias al Espíritu Santo, Dios permite que pueda ser llevado, pueda ser conducido, pueda ser verdaderamente transformado en un hombre o en una mujer paciente, manso, que cambie de actitud y que verdaderamente deje esa necedad innecesaria. Por eso requerimos de mansedumbre para poder convivir entre nosotros. Bien, aquí había también de la paciencia, hablábamos también del amor y hablábamos también de la paz, pero en otro capítulo. Vamos por hoy entonces a darle gracias a Dios por esta oportunidad de recordar, pues teníamos que hablar de la introducción, porque pues, hablar de estas virtudes y decir, predicarnos de que nosotros hemos de aplicarlas sin entender la provisión que Dios nos ha dado, no tiene sentido. Tenemos que recordar que Él es el que nos ha hecho nuevas criaturas y nos ha dispuesto y nos ha capacitado de manera suficiente para poder ser, como hemos visto hoy, humildes, mansos, pacientes, amorosos y pacíficos. Les quedamos viendo los otros tres, pero eso es importante ¿para qué? Para nuestra vida y nuestra convivencia. En cualquier lugar y con cualquier comunidad y con cualquier clase de persona. Espíritu de Dios, te damos muchas gracias en esta nueva noche, porque tu palabra, Señor, como dice el profeta Isaías, no llega en vano a nosotros. Gracias, precioso Dios, gracias, precioso Consolador, porque tú realmente has venido a nuestras vidas, no para sumar algo, ni has venido a nuestras vidas para de pronto obrar de alguna manera, sino que la promesa que nos da la Biblia es que tú has venido a nosotros para darnos vida. Gracias, bendito Dios, porque solo tú nos permites vivir como personas nuevas, como personas transformadas, como personas redimidas. Solo tú nos permites convivir con personas tan diferentes como venimos aquí en esta congregación. Si nos ponemos a preguntar, cada uno procede de un lugar particular, de un hogar único, con una familia única, con experiencias particulares, personales, con un entorno, con una formación, con unos hábitos. Pero aquí, Señor, somos uno por la sangre de Jesús, por la acción maravillosa de tu Santo Espíritu, que nos permite entender el valor inapreciable de la unidad. Señor, siempre permítenos mirarte a ti cuando tengamos que abrir la puerta en el camino hacia la unidad. Que siempre recordemos que es a ti, solo a ti y nada más que a ti, a quien tenemos que mirar cuando tengamos que ser llamados a seguir el camino de la unidad. Espíritu Santo, también que podamos recordar, Señor, que la mansedumbre no implica renunciar a mi potencial, a mis características, a mi naturaleza. Implica renunciar a lo que es dañino, Señor, a esas explosiones, a esas irrupciones, Señor, a esas encolerizadas, Señor, a las que siempre nos exponemos, nada más conduciendo un vehículo, Señor. Muchas veces nos vemos luchando, colisionando mentalmente, Señor, chocados emocionalmente, Señor, por las diferencias, Señor.
Así, Padre, también permite que a través de la mansedumbre nosotros entendamos que también podemos tratar de otra manera a nuestro prójimo. Que aun cuando, Señor, en mi mente me diga que estoy justificado para enojarme, puedo enojarme sin necesariamente ser explosivo, sin ser grosero y sin descalificar a nadie. Danos esa virtud, como tú lo dices en Efesios: enojados, pero no pequéis; airados, pero no pequéis; no demos lugar al diablo, ni permitamos que el sol se ponga sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, cuídanos, porque en esos momentos de explosión nuestra lengua se desconecta de nuestro corazón y decimos y no decimos, y calificamos y descalificamos, y juzgamos y maltratamos, y después quedan heridas que no se pueden sanar solo con alcohol, solo con yodo o solo con medicamentos humanos. Requiere una intervención maravillosa de Dios. Por eso ayúdanos, Espíritu Santo, para que podamos aplicar estas virtudes, las cuales tú nos dices que nos has habilitado por tu poder sobrenatural para aplicarlas. Así la paciencia, así el amor y así la paz. Bendito seas, Señor. Permite que te adoremos y que te exaltemos como solo tú mereces.